Buenos días a todos. Buenos días. Es un gusto poder estar aquí nuevamente para que podamos gozarnos del privilegio que tenemos de contar con la palabra del Señor. Y bueno, como Mark inició el servicio, hemos estado últimamente con noticias que simbran a todos y ahorita el tema de hoy es la situación en Ucrania, invadida por Rusia. Y hay una cosa muy importante porque cada vez que ocurre algo así, empiezan a correr informaciones y les voy a pedir que pongan sus teléfonos en silencio, por favor. Em, Empiezan a correr informaciones que, digamos, en el mundo, pues es normal, ¿no? Tenemos en internet, tenemos radio pasillo y el internet aguanta lo que le escriban. Pero en la iglesia también empiezan a correr rumores que si ya se va a acabar el mundo, que si el Señor ya viene, que si esto, que si aquello. Y entramos también en una incertidumbre. Pero no me puedo imaginar la incertidumbre que sienten los hermanos que están allá. Hay algunas familias de pastores y cristianos que decidieron no salir huyendo de Ucrania y prefirieron quedarse para hacer luz. ¿Qué podemos hacer? Orar. Eso es lo que podemos hacer. Y es providencial que estemos en estos temas cuando el enfoque incentivado por Angélica, el enfoque que queremos dar a la congregación es depender más de la oración, porque siendo honestos, muchas veces actuamos de manera automática, simplemente hacemos las cosas y ya, y se nos olvida que hay un soberano al cual debemos de someter todos los planes que hemos hecho. La oración es el mayor privilegio que tenemos como creyentes. ¿Lo habían visto así ustedes? ¿Por qué es un privilegio la oración? Porque, porque es nuestra forma de comunicarnos con Dios. Ahora, ¿cuánto tiempo haces uso de ese privilegio? La oración también es una obligación. ¿Por qué? Porque debemos de someter todo a la voluntad de Dios. Y no puedes hacerlo, no puedes decir, sí, estoy sometido a la voluntad de Dios, si no lo consultas. Y algo más, bien dijeron, la oración es el mayor privilegio que tenemos como creyentes en Jesucristo para tener una comunicación, pero es una comunicación de dos vías, porque no solamente nos escucha, sino que también nos responde. Charles Spurgeon dijo acerca de la oración persistente y regular: oren para poder orar, oren hasta que puedan orar, oren para recibir ayuda para orar, y no renuncien a la oración porque no puedan orar, pues precisamente cuando piensas que no puedes orar es cuando estás orando más. Debemos entonces nosotros en tiempos difíciles recurrir a nuestro Padre en la oración. Y es providencial todo esto porque durante el tiempo de oración de la semana como devocional hablamos del tema de la oración precisamente visto desde la perspectiva de un texto que es por todos conocido y a pesar de ser tan breve, tiene un enorme significado teológico que no vamos a profundizar el día de hoy. Quiero que por favor me acompañen en sus Biblias, ahí a la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, un texto que es el segundo más corto de la Biblia. Orad sin cesar. Este versículo nos da una indicación muy clara. ¿Cuánto tiempo debemos orar?
todo el tiempo porque es sin cesar, y si es sin cesar, entonces ¿cuándo cesas? Pues no, no debes de parar. Este versículo no significa que la oración debe de estar compuesta de repeticiones o sinsentidos. Una oración es el derramamiento de tu corazón delante de Dios. El mismo Charles Spurgeon acerca de este tema decía que si tú lo único que puedes hacer es gemir, no sabes ni qué decir, gime, porque para eso está el Espíritu Santo que intercede por nosotros. ¿Con qué? Con gemidos indecibles. No tienes nada que decir y lo único que te sale es un llanto, es suficiente. Y nuevamente Charles Spurgeon decía, estuve analizando varias cosas de la oración con respecto a la opinión de varios teólogos, pero me llamaba mucho la atención las expresiones de Charles Spurgeon, y uno de ellos decía, la oración no es cuestión de longitud, sino de peso. Esa frase es apabullante. La oración no es cuestión de longitud, sino de peso. Debemos derramar nuestro corazón. Providencial este tema. Y definitivamente debemos orar por Ucrania, debemos orar por Rusia, debemos orar por los países aliados del Tratado Atlántico Norte, debemos orar por todos aquellos que están metiendo su cuchara en este asunto, y también debemos orar por nosotros. ¿Por qué? Porque nos hacemos tendenciosos. Ya los muertos ya son cientos. Los desplazados también. Debemos orar por todo eso. Y cuando las cosas se ponen difíciles, eso es lo que debemos hacer, orar. Pero también cuando las cosas están fáciles, cuando estemos contentos, debemos orar. En semanas anteriores hemos ido viendo los planes de Pablo para visitar Roma, y que él consideraba que esto ya era preciso, ya era el momento. ¿Por qué? Porque ya se había acabado el terreno. Él dijo, ya lo llené todo desde el Ilírico hasta Jerusalén. ¿Y ahora qué pretendía? ¿Se acuerdan a dónde quería ir? A España. Y de pasadita a visitar Roma, ¿no? Pues sí, sí fue a Roma, pero no como él lo pensaba, no como él lo tenía planeado. Ese viaje sería, como vimos, después de llevar una ofrenda a los pobres, ¿se acuerdan? Lo aprendimos la semana pasada, después de llevar una ofrenda de gentiles a los pobres de Jerusalén. Fíjense, este detalle es importante. Una ofrenda de gentiles para judíos, cristianos, en ambos casos. Es decir, que daría una vuelta enorme antes de ir a España. Pero los planes de Pablo eran unos. Los planes de Dios, que son perfectos, eran otros. Vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu amor y misericordia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos muestras lo que tú quieres que sepamos. Te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu nos muestre lo que hemos de aprender hoy. Y te ruego por mí, Señor, no las traigo todas conmigo, Padre, pero en ti tu poder se magnifica en la debilidad, Señor. Gracias, Padre, por esto, y me pongo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, como les estaba diciendo, Pablo tenía un plan, ¿no? Pablo dijo, ya me acabé esta zona desde Jerusalén hasta el Ilírico, ya no hay más terreno pionero. Recuerdan, esa era una característica de Pablo, ser pionero, ser el primero en llegar con el Evangelio. Si ya habían llegado a un lugar, entonces ya no perdía el tiempo ahí porque el trabajo ya estaba hecho. Su tarea era evangelizar a los gentiles. Él está pretendiendo hacer un viaje. Sin embargo, Pablo no era lo suficientemente arrogante como para no reconocer que sus planes estaban sujetos a cambio sin previo aviso por parte de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Les ha pasado que sus planes cambian? ¿Que las cosas no salen? Es raro, ¿verdad? Casi ni ocurre. No, generalmente eso es lo que pasa, porque al igual que con la oración, como dice la palabra del Señor,
No sabemos pedir. Por lo tanto, tampoco sabemos proceder. ¿Y quién sabe lo que realmente nos conviene? Y por eso Dios se toma con todo derecho divino, con todo derecho soberano, la atribución de cambiarnos nuestros planes. Y Pablo está consciente de esto cuando estás viendo estos planes. Dios ya había orquestado en su providencia lo que había de pasar con Pablo. Y Pablo también sabía una cosa, que es lo que vamos a analizar hoy. Él sabía que tenía obstáculos por delante. Y entonces pide respaldo. ¿Y cuál respaldo es ese? Lo vamos a ver hoy, y es de lo que estamos hablando. Oración. ¿En qué nos respaldamos, hermanos, para continuar, para hacer las cosas, para enfrentar el día a día? Algunos se respaldan en su carrera, en su experiencia, en su sabiduría, en lo que dice, ya no me acuerdo qué escritores, pero en lo que dicen ellos. Y como cristianos, a veces también nos respaldamos en ese tipo de cosas. Ya, muchos dirían, bueno, antes me respaldaba en el horóscopo, ahora no, pero ahora me respaldo en lo que dicen las frases motivacionales del día, en lugar de respaldarnos en la oración y en la Biblia. Tenemos, hermanos, que entender que así como es un privilegio y una obligación, la oración es una línea vital. En los temas de rescate, por ejemplo, cuando uno entra a zonas, espacios confinados o cavernas, o empieza uno a escalar y van siguiendo, la mayoría de las veces se procura que el que va entrando traiga una cuerda que está hasta afuera. Se le apoda la línea de vida. Por si alguien se cae o se pierde o cae, puede ser recuperado, puede ser salvado. De la misma manera como el sacerdote entraba, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y le ponían una cuerdita y unas campanitas para que escucharan en esa única vez que entraba al lugar santísimo, para escuchar si se seguía moviendo y probablemente de repente, ¡plac! Un costalazo o las campanitas dejaban de sonar y la cuerda ¿para qué servía? Para poderlo recuperar. Es vital que nosotros tengamos una línea de vida, una línea de conexión con nuestro Dios. Sin embargo, reconocemos esto aún más. ¿Lo llevamos a cabo en nuestras vidas? La oración era un estilo de vida para el Señor Jesucristo. Vamos a ver un poquito más de esto más adelante. Y Pablo, siendo Pablo, o sea, es Pablo, muchos dirían, ¿no? Si pudiéramos pesar la fe, la de Pablo rebasaría por mucho el peso de un cerro. Su confianza en el Señor. Un profeta se presenta delante de Pablo y se amarra con su cinto y le dice, así te van a llevar. Y todos, no, 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 no. Y Pablo que dijo, ¿y por qué lloran? Si me tiene que pasar, que me pase, pero oren por mí. Lo mismo que estamos viendo con nuestros hermanos en Ucrania. ¿Saben las probabilidades de que en una de esas menos de la mitad quede vivo? Si no es que todos. Porque, ojo, los conflictos armados empiezan políticamente, pero arrasan religiosamente. Cada ideología se convierte en una secta, en una religión. Y si no eres de los míos, arraso contigo. Cuidado, la polarización es muy peligrosa. La división de opinión a un grado fanático es muy peligrosa. Pero vamos a regresar al tema de la oración y quiero que por favor me acompañen al texto que vamos a estudiar el día de hoy, que es vamos a terminar el capítulo 15 de Romanos y sí, vamos a terminar, Mark, ya. Y ya es como ya. Y saben una cosa, es esperanzador porque llegar al capítulo 16 es como decir, uff, no que no sea más importante, pero la teología deja de ser tan profunda, ya no es necesario escarbar, simple y sencillamente, pues la mitad del capítulo 16 se va en saludos de gente que ni sabemos quién es. Entonces,
Llegar a esta etapa, hermanos, de verdad causa alegría y con gozo, digo, me toca a mí cerrar el capítulo 15 para que arranque el 16 y nos seguimos y que Dios nos siga iluminando con su palabra. Vamos a leer capítulo 15, versículos 30 al 33, que dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Oh. Versículo 30. Pero os ruego, hermanos. Una mejor traducción omite la palabra pero. Esto significa que el texto más exacto en el idioma original sería os ruego, hermanos. La palabra ruego del griego parakaleo tiene un significado muy específico que ya vimos hace 4 capítulos. Ya vimos esta palabra griega. Parakaleo significa imploración, exhortación. Es esta misma palabra que vimos nosotros. Acompáñenme ahí unos capítulos para atrás, no unos 4, 3 capítulos. Capítulo 12, versículo 1 de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Se acuerdan de este texto? Y yo creo que es uno de los que más se usan para enseñar acerca de cómo debemos procurar vivir en santificación. Nuestra santificación es progresiva. ¿Qué significa? La santificación arranca, o tu apartarte para Dios arranca desde el momento en que pones tu fe en Jesucristo hasta que expiras. Jamás dejas de santificarte, por eso se llama santificación progresiva. ¿Significa que llegas a ser perfecto? No, pero ojo, tu santidad es diferente a la de hace X tiempo desde que estás en Cristo. Te apartas de más pecados conforme pasa el tiempo. Agua si es al revés. Si te estás echando cada vez más clavados en pecados, platicamos. Y es importante que repases el Evangelio. ¿Por qué traigo a la memoria esto? Porque Romanos 12:1 es una exhortación, es un ruego, es un grito de Pablo, le ruego. O sea, estamos hablando, viene hablando de la salvación de los gentiles, viene hablando de la restauración de Israel. ¿Se acuerdan? El Israel y el Israel étnico y el Israel espiritual. Estamos hablando de lo que hizo el Señor, la sabiduría del Señor, la misericordia del Señor, y dice, así que os ruego, hermanos, o sea, por lo menos, preséntate como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Es una exhortación, es una rogativa que tiene ese significado en la palabra original, que es una imploración, una exhortación. Y es lo mismo que va a hacer Pablo, porque se dispone a hacer una exhortación a los creyentes en Roma. Y esta exhortación también debe de venir a nosotros. Vamos a regresar otra vez ahí a Romanos capítulo 15, versículo 30. Os ruego, pero os ruego, hermanos, les ruego. Para Pablo esta petición es como cualquiera de nosotros exponiendo la necesidad en la iglesia. Hace un momento, ¿qué hicimos? Dar gracias a Dios y también pedir. Haciendo un paréntesis, una pausa aquí. ¿Cuánto tiempo pasas dando gracias a Dios y cuánto tiempo pasas pidiéndole? Yo recuerdo cuando teníamos el club de niños en Héroes Tecama, hace ya bastantes años, y aunque no lo crean, yo era maestro de niños. Y cuando oraban, Señor, los niños, Señor, te pido, 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 te pido. Dices, bueno, son pequeños. Pero ¿cuánto tiempo pasamos en nuestro tiempo de oración pidiéndole? ¿Y cuánto tiempo pasamos en nuestro tiempo de oración agradeciéndole a Dios?
Por eso en el tiempo de oración tenemos esa costumbre de orar por lo que Él es, darle gracias por lo que Él es. ¿Cuántas veces le has dado gracias a Dios porque te puedes llamar hijo de Dios? ¿Cuántas veces has agradecido por tu oración? Qué bueno que lo hagas. Y si no, hazlo más. Pablo está a punto de poner delante de los hermanos en Roma una petición de oración. Pablo era un simple humano. ¿Cuánto tiempo tardamos en orar por algo cuando ya tenemos el agua en el cuello? Muchas veces, siendo honestos, la oración es el último recurso del cristiano, cuando debería de ser el primero. Y si es el primero, para ti, qué bueno. Pero si no lo es, ánimo, porque aquí está la exhortación. Vemos nuevamente ahí, capítulo 15, versículo 30. Les ruego, hermanos, les imploro, les exhorto, hermanos. ¿A qué? ¿A qué es lo que está haciendo Pablo? Pero antes de decir el tema, Pablo establece dos cosas bien importantes. Cuando dice, os ruego hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Wow. ¿Por qué dirá esto Pablo? Él va a pedir que oren por él, ya lo leímos. Pero antes de pedir, pone en primer lugar por nuestro Señor Jesucristo. Esto no es una justificación de que oramos en el nombre de Jesucristo. Esto significa que Pablo apela a Cristo como autoridad suprema a través de la cual realiza su exhortación. En otras palabras, hermanos, si por ejemplo nosotros les decimos, vamos a orar juntos por Jesucristo, estoy por un momento tomando la autoridad de Cristo porque Cristo lo que quiere es que oremos. No se trata de orar porque quieras, porque tengas ganas, porque siento que tengo que orar en este momento. Se trata porque Dios lo manda, porque aquel que te salvó así lo establece. ¿No le dijeron sus discípulos, enséñanos a orar? Y la importancia que el Señor Jesucristo le da a la oración es apabullante y debe de demostrarnos que a Él le agrada, le importa y ordena que oremos. Pablo se inviste, apela a la autoridad suprema a través de la cual realiza su exhortación. Esto debe indicarnos claramente lo importante que es la oración para Pablo, la oración para Cristo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué tan importante es la oración en tu vida, hermano? ¿Qué tan importante? Ahí es donde nosotros debemos de hacer una introspección, analizar cuál es mi respuesta. Nuestra vida debe de estar llena de oración por nosotros y por los demás. Y algo muy importante que vamos a ver, no hay oraciones, más bien, nuestra oración no debe de ser genérica. Hermanos, les pido que oren porque tengo una situación. Ok, ¿sí? Vamos a ver si Pablo dijo eso, o si el Señor Jesucristo dijo eso. La oración no, debe de ser, como lo vimos el miércoles, debe de ser persistente, la oración debe de ser regular, pero también debe de ser específica. Eso es muy importante, porque recuerden, cuando estamos orando, estamos derramando nuestro corazón delante de Dios. La segunda cosa que Pablo menciona, como ya vimos ahí en el capítulo, en el versículo 30, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué? ¿Por qué hace esto? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Qué está haciendo Pablo con la autoridad de Jesucristo? Está apelando a la autoridad de Jesucristo. Y continúa y dice, y por el amor del Espíritu. Esta frase, por el amor del Espíritu, Pablo está expresando el amor del Espíritu Santo para con él.
No el amor de Pablo para con el Espíritu Santo. ¿Y por qué hace esto? Acompáñenme por favor ahí a Salmo 143, Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Definitivamente Pablo en este momento, mientras está escribiéndole a los romanos, está en un momento de una disyuntiva. Está en un momento en el que él sabe que va a enfrentar cosas difíciles. ¿Pero qué dice acerca del Espíritu Santo? Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Pablo tenía esto en mente cuando está hablando acerca del Espíritu. ¿Qué tan importante es que el autor ruega y lo respalda la autoridad de Cristo y el amor del Espíritu Santo hacia él? ¿Qué tan importante es esto? ¿Qué tan importante es que Pablo haya rogado a los romanos? ¿Qué tan importante es que Pablo realiza esta exhortación avalándose en la autoridad suprema de Cristo? ¿Qué tan importante es que él realice esta exhortación gracias al amor del Espíritu Santo hacia él? La respuesta está en la petición, la oración. Para Pablo es extremadamente importante que sus hermanos oren por él. Continúa ahí en el versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis. ¿Cómo? Orando por mí. Es cierto, ya les había dicho que los iba a visitar y que esperaba obtener compañía, provisiones, tal vez apoyo. Pero después, cuando su comisión va incrementándose de tamaño, ¿qué es lo que pide? Oren por mí. Oren por mí. Quiero compartirles, vamos a hacer una pausa aquí, quiero compartirles que últimamente se ha estado pidiendo que oren por su servidor, porque hay un perro ahí en una casa vecina que no se calla en todo el día. Por eso muchas veces es mejor trabajar en la madrugada, porque es cuando el perro está callado. Bueno, a ratos. A veces no deja dormir. Pero saben una cosa, es providencial porque ¿qué está haciendo el Señor con su servidor? Me está obligando a orar. Y espero que ustedes estén orando por nosotros, porque también Moni, bueno, ella sí lo puede ignorar, la verdad es que ella sí tiene esa capacidad para ignorarlo. La oración debe de ser un acto cotidiano en nuestras vidas. Y vemos aquí a Pablo pidiendo que oren por la autoridad que le da a Jesucristo y por el amor que da el Espíritu Santo. Oren por mí. Oren. La oración es supremamente importante para el creyente fiel y verdadero. Debe de ser así. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo desde la siguiente perspectiva. Cuando un niño está creciendo, tiende a imitar. ¿Lo han visto? Cuando un pequeñito está creciendo, tiende a imitar. Por lo general, ¿a quién quieren imitar? A sus papás, ¿no? Y ahí anda la niña trepada en las zapatillas de mamá o en los tenis de mamá. El otro día lo vimos, se le ven así los tenis al pequeñito, pero anda feliz. ¿Por qué? Porque siente que se parece a su papá, a su mamá, por lo general. Claro, pueden imitar a otras personas. ¿Y cómo se ven? Se ven graciosísimos, ¿verdad? Pero si tú pudieras analizar, si te pones a observar el rostro del pequeño, está feliz, porque está imitando a su papá, está imitando a su mamá, está imitando. Ya después de adolescentes se ponen a imitar otras cosas, ¿no? Y se sienten igual. Ajá. Es curioso, los jóvenes sienten que son inmanipulables, que son únicos y en realidad están hechos en serie y son perfectamente manipulables.
Ujú. Pero están felices, ¿por qué? Porque están imitando ahora a su ídolo. Fíjense. Ujú. Entonces, en esto, pensando en esto, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Por qué hablo de la imitación? ¿Por qué hablo de esa alegría que siente un pequeñín de imitar? Cuando se embarran espuma en la cara y se la quieren quitar. Yo me acuerdo que a mí me regalaron un rastrillo de plástico, porque era capaz de agarrar el de verdad. Ujú. Y ahí estaba yo con mi rastrillo de plástico. ¿Por qué? Porque mi papá se rasuraba. Ya no se me quedó el hábito después, ¿verdad? Porque me tardo bastante en rasurarme, pero... Y te estás rasurando. Ah, me acuerdo mucho, era un rastrillo de plástico como de este tamaño. Igualito a los que se les ponían navajas. Ujú. Azul. Fíjense, todavía lo tengo en la mente. ¿Por qué lo tengo tan grabado? Porque me hacía feliz. Estaba imitando a mi papá. Lo cantaba Topollillo. Qué lindo sería parecerme a mi papá. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Ya regresa al tema, Gerardo, por favor. Vamos a hacer un pequeño comparativo entre la vida de oración de Cristo y la propia. ¿Les parece? La oración en la vida del cristiano es un privilegio, es una obligación, pero también tiene que ser un patrón de vida, hermanos. No vamos a ver las citas, pero quiero que en su mente pongan un marcador del lado izquierdo tú y del lado izquierdo Cristo. ¿De acuerdo? Y vamos a comparar nuestra vida de oración con la del Señor Jesucristo. Y me faltan citas. Yo una vez se los digo, me faltan citas, pero vamos a ver. ¿Listos con su score? ¿Ya? ¿Todo listo? Ok. Se podría considerar que Cristo no realizaba ninguna actividad sin antes detenerse a orar. Y esto no es exageración, hermano. Y eso que tenemos lo que está registrado en la Biblia, falta todo aquello que no fue registrado. Jesús oraba solo. Mateo 14:23, Marcos 1:35, Lucas 9:18, Lucas 22:39 al 41, pero también oraba en público. Juan 11:41 al 42, ¿cómo va el score? Juan 12:27 al 30. Jesús oraba en las comidas, es así, es así, es así. Pues Jesús oraba antes de comer. ¿Quién? ¿Soy el único? Mateo 26:26, ese sí, ¿verdad? Póngale palomita. Marcos 8:6, Lucas 24:30, Juan 6:11. Jesús oraba antes de tomar decisiones importantes. Esto es increíble porque siendo Dios, oró antes de escoger a aquellos que ya sabía que había escogido, a sus 12, pero oró antes. Esto lo podemos ver ahí en Lucas. Ujú. Lucas 6:12 al 13. Jesús oraba antes de curar a alguien. Marcos 7:34 al 35. Pero también oraba después de curar a alguien. Lucas 5:16. ¿Jesús tendría dificultad en obedecer a su Padre Celestial? Definitivamente no. Sin embargo, oraba para hacer la voluntad del Padre, Mateo 26:36 al 44, entre otras cosas. Y aún más, enseñó la importancia de la oración. ¿Cómo va el score? ¿Van bien, verdad? Amén. Enseñaba la importancia de la oración, Mateo 21:22, Marcos 11:24 al 26, Mateo 7 al 11, Lucas 11:9 al 13, Juan 14:13 al 14, Juan 15:7 y 16, Juan 16:23, 24. Sigo con que enseñaba la importancia de la oración, ¿no? Mateo 5:44, Lucas 6:27 al 28, Mateo 5 al 15. Y esto, ay, me regalan tantita agua, por favor. Esto incluye la oración del Señor, porque el Señor también, gracias, mamá, gracias, también oraba por sí mismo. Lucas 11:2-4, Mateo 18:19 al 20, ¿cómo va el score? Brincamos de alegría porque nos parecemos a nuestro Creador, porque recordemos, Jesús no solamente es nuestro Salvador, también es nuestro sustentador, también fue nuestro Creador.
¿Quieres checar esto? Checa ahí el primer capítulo de Génesis, primer capítulo de Juan y otros tantos. A la luz de esto, ¿ya? ¿O le sigo? ¿Cómo evalúas tu vida de oración? Por eso me entusiasmé con el de la comida, porque ese no nos falla ninguno. Pero es triste porque luego se convierte en algo mecánico, ¿no se han fijado? Las mismas palabras siempre. Y luego hablamos mal de los rezos. Y terminamos haciendo lo mismo. Cámbiale. Cambia las palabras. Razona lo que estás haciendo. Recuerda, es nuestro culto racional. ¿Acaso, después de esta evaluación, no deberíamos anhelar imitar a Cristo como lo hace un pequeñito tratando de parecerse a su papá? Es el Salvador. Es el que murió en la cruz. Como lo he dicho varias veces, literalmente era una masa de carne molida bañada en sangre antes de que lo subieran a la cruz. Pero eso no fue lo más terrible, sino el tiempo que pasó de separado de su padre cuando se hizo pecado. No cometió pecado, se hizo pecado. En otras palabras, esto significa que toda la tortura física y espiritual que padeció Cristo, te la mereces tú por tus pecados. Y si no tienes tu fe puesta en Cristo, entonces debes de creer lo que dice la Escritura, que Él vino para salvar lo que se había perdido. Y si no tienes fe en Jesucristo, entonces estás perdido, no hay más. Arrepiéntete y pon tu fe en Cristo. Volviendo al tema de lo que hemos estado viendo aquí en el versículo 30, ya mero terminamos el versículo 30. Otra vez, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Juan Calvino escribió al respecto. El apóstol acepta sobre sí una parte de la necesidad y por lo tanto la estimula. Necesito que oren por mí. Por favor, oren. ¿Se acuerdan que lo dijo? Les ruego, hermanos, que oren por mí, parafraseando el texto. En realidad, si nuestra fuerza descansa en el poder de Dios, lo mejor que podemos hacer para alentar a los hermanos es invocar, orar sobre ellos su nombre. ¿Quieres alentar a tus hermanos? Ora por ellos, pero también ora tú para que puedas orar. No dejes de orar. ¿Cómo vimos el texto con el que iniciamos? Orad sin cesar. Pablo derrama su corazón cuando dice, ayúdenme orando por mí a Dios. El tamaño del paquete que se le venía encima era enorme. Ya de por sí estaba cargando uno. Y hermanos, oren por nosotros. Oren por mí, oren por Mark, oren por Moni, oren por Angélica. Porque como Pablo no se trata nada más de entregar el mensaje. ¿Qué es lo más importante? Entregar el mensaje, enseñar la palabra. Pero saben una cosa, también hay un montón de oposición. Hablo desde mi trinchera y cada vez de repente hay más cosas que distraen de la enseñanza bíblica, que es lo más importante. Porque si hay una buena enseñanza bíblica para la congregación, entonces el cuerpo empieza a funcionar, empezamos a orar unos por otros, empezamos a apoyarnos unos a otros, y entonces cuando tengo una necesidad, ¿qué hago? La manifiesto. Las necesidades no son para mí. Las necesidades son para que las manifieste, porque si no, entonces, ¿cómo le hacemos para orar o para ayudar? Bien dice el dicho muy mexicano, el que no habla, Dios no lo oye. Bueno, si oras en tu pensamiento, por supuesto que Dios te escucha, pero entienden el sentido. Es que quiero algo, necesito algo. Pues si no lo dices, es como si llegaras a la tienda de conveniencia de la esquina y
Correcto. Va a llegar el momento en que el dependiente, ¿qué va a decir? ¿Qué quieres? ¿Qué se te perdió? ¿Qué calles buscas? Bueno, no, ahora en estos tiempos a lo mejor le llaman primero a la patrulla, ¿no? ¿Tiene sentido que llegue yo a la tienda y... No, ¿verdad? ¿Qué es lo que llego a la tienda y pides? ¿A poco no? Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. La oración es así. La actividad del cuerpo, la actividad de la iglesia debe de ser así. Tienes una necesidad, dila. Porque si no, entonces nos tienen que apedrear porque andaríamos de adivinos y agoreros. Ujú. No somos adivinos. ¿Adivinas algo? No, ¿verdad? Mark no adivina. Si él no adivina, pues yo menos. Ujú. ¿Alguno de ustedes es adivino? Si alguien tiene una necesidad, tiene que expresarla. Es lo que está haciendo Pablo. Tengo una necesidad. Oren por mí. ¿Para qué? Versículo 31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Dos temas importantísimos aquí, dos temas que son muy independientes, pero saben una cosa, en la Biblia de estudio de la Reforma se le clasifican como preocupaciones de Pablo, y esto es muy interesante, porque hablamos de Pablo y sus peticiones, hablamos de Pablo y sus misiones, hablamos de Pablo y sus mensajes, pero ¿cuándo hemos hablado de las preocupaciones de Pablo? Es raro, ¿verdad? Pero recordemos que Pablo era un humano, por lo tanto también se preocupaba. No se quedaba tronando los dedos, definitivamente, pero era una preocupación. Primera parte, la primera preocupación, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Pablo estaba informado de aquellos rebeldes, o mejor dicho, desobedientes. Acompáñenme, por favor, a Romanos capítulo 10, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esto de no obedecer el Evangelio es lo que significa, es no creer en la obra redentora de Jesucristo para la salvación de los pecadores. Y si tú no tienes tu fe puesta en Jesucristo, no importa que digas que sí crees. Si tienes tu fe en otras cosas también, entonces no tienes fe para con Jesucristo y entonces eres desobediente y por lo tanto eres sujeto a condenación. La palabra de Dios es clara. Vamos por favor a Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No creer en la obra redentora de Cristo es pecado. Y el pecado tiene una paga. ¿Cuál es? La muerte. El pecado demanda castigo. ¿Cuál es ese castigo? Muerte. Y ese castigo es el que Cristo llevó por ti en la cruz. Su resurrección confirma que el precio del pecado ha sido pagado. Que la ira de Dios ha sido contenida porque la muerte de Cristo satisfizo el precio del pecado. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe para que seas perdonado y puedas tener una comunión con Dios, porque ojo, no porque digas que crees en Dios ya tienes comunión con Él. Si no tienes fe en Cristo, entonces no tienes comunión con Dios. Como les decía, Pablo tenía dos preocupaciones. La primera, ser protegido de la hostilidad de aquellos que lo perseguían. Pero si no estamos hablando ni del año 100 después de Cristo, ¿cómo es posible que los estuvieran persiguiendo? Literalmente, perseguían a Pablo a donde fuera para seguirlo agrediendo. Por favor, vamos a ver esto. Acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Pablo se había sujetado a una exigencia que le dieron para que se purificara, lo hace
pero unos judíos de Asia, de donde estos personajes habían recorrido, casi casi junto con Pablo, 992 kilómetros para perseguir a Pablo y acusarle delante de estos, porque después de esto, varones israelitas, ayúdennos, este hombre está alborotando, está blasfemando y sopas, se van sobre Pablo. Se dedicaban a perseguirlo. Un ejemplo muy claro de esto es como, por ejemplo, cuando estás embarcado en alguna deuda y te empiezan a llamar. Y si no hay regulación, te llaman de día, te llaman de noche, te llaman de madrugada, te dejan cartas, te están hostigando. Pues algo así, Pablo, pero imagínense recorrer 992 kilómetros para seguirlo presionando. Odio, así se llama. Pero también había quienes querían su cabeza, lo querían muerto. Acompáñenme ahí mismo, un poquito más adelante, Hechos 23:12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. ¡Wow! ¿Se dan cuenta del tamaño de la amenaza? Para empezar, para un judío juramentar, hacer juramento, es muy serio, porque precisamente Dios, ¿qué prohibía? Los juramentos. No jures. ¿Y qué hicieron? Juraron que no iban a comer ni a beber hasta que no hubieran muerto a Pablo. Y si bien Pablo fue librado de la muerte en esa ocasión, se han de haber muerto de inanición estos hombres, Pablo fue librado de la muerte en esa ocasión, Dios respondió esa oración de un modo que no creo que fuera el que todos tenían en mente. Digo, sí, Pablo seguía respirando, pero fue a dar a la prisión. Es por esto, por lo que Pablo es tan específico y por lo que nosotros debemos serlo, a poner asuntos en oración y no ser genéricos. Nuestra oración tiene que ser persistente, tiene que ser regular, también tiene que ser específica. Charles Spurgeon, otra vez, dijo, para que la oración tenga algún valor, debe de tener peticiones definidas por las cuales suplicar. Hermanos míos, a menudo divagamos en nuestras oraciones, yendo tras esto y eso y lo otro, sin obtener nada, porque en cada caso realmente no deseamos nada. Oh, quiero hacer una pausa aquí. Cuando pides que oren por ti o transmites una petición de oración genérica, ¿hay un deseo detrás de ello? ¿Cuál es? A lo mejor ni siquiera sabes por qué estás pidiendo oración. Aún más, oren por mí porque tengo una circunstancia. Señor, te pedimos por Gerardito porque tiene una circunstancia. No sabemos cuál, pero tú sí. ¿Estamos mintiendo? No. ¿Pero supe por qué oré? Tampoco. La oración tiene que ser específica. Lo estamos viendo aquí en el ejemplo de Pablo. Imagínense las amenazas contra Pablo. Me van a arrestar, ya lo sé. Me van a tratar con la punta del zapato, ya lo sé. ¿Y saben una cosa? Un arrestado tenía tranquilidad. Tenía tranquilidad. Pablo continúa su petición específica y dice la segunda preocupación, porque ya vimos la primera. ¿Cuál es? Que se ha librado de los rebeldes, de los que no creen en el Evangelio, que están en Judea. La segunda preocupación, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. ¿Cómo se comportaban los judíos que Pablo se preocupaba por llevar la ofrenda de gentiles a judíos y que lo batearan? Y no sería la primera vez, porque ¿qué le pasó a Pedro? Regresa bien contento de casa de Cornelio. Ay, si supieran lo que pasó y por qué te juntas con gentiles. Como digo yo, de haber sabido mejor ni nazco, ¿no?
Pero Pablo conocía precisamente el sentir de los judíos. Por eso le preocupaba, pero se queda con la preocupación y se queda mascándose las uñas y no quiere ni moverse. No, lo pone en oración y sigue adelante. Nuevamente, ahí está la importancia de la oración. ¿Quieres seguir adelante a pesar de que sientes que ya no puedes? Ora. ¿Ya no quieres orar? Ora. ¿Quieres orar? Ora para que ores. Parafraseando un poco la frase que acuñó Charles Spurgeon. Ahora, Pablo va a llevar esta ofrenda. Pablo tiene esta segunda preocupación de que los judíos cristianos en Jerusalén respondan favorablemente a la ofrenda de los gentiles y por lo tanto a su ministerio. La preocupación de Pablo es legítima y Dios permite que esta oración sea contestada positivamente. Aquí sí, la primera, que vimos que había amenazas, pues a lo mejor no la contestó precisamente como Pablo quería, pero ahora acompáñenme por favor al libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron ¿cómo? Con gozo. Está hablando precisamente de la entrega. Y después lo arrestan. Si leen un poquito más adelante, después de esto se entrevista con Jacobo y lo arrestan posteriormente. El plan de Dios no se detiene. La respuesta de Dios a las oraciones no siempre es como la planeamos, pero siempre va a ser lo mejor para nuestras vidas. ¿Y para qué es que Pablo manifiesta estas dos preocupaciones? ¿Por qué las pondría en oración? ¿Qué piensan ustedes? ¿Para qué? La respuesta está ahí en el versículo 32. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Parte de esto, ya lo vimos ahorita en lo que leímos en Hechos. Llegan y ¿cómo es recibido? Con gozo por parte de los judíos cristianos en Jerusalén. El apóstol desea llegar a Roma con gozo y por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, nuevamente dice versículo 32, para que con gozo llegue a vosotros, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. ¿Conocen este término? ¿Lo han dicho alguna vez? La voluntad de Dios. Yo creo que lo decimos mucho, ¿no? Pero, ¿qué significa la voluntad de Dios? Bueno, podríamos pasar realmente muchos días a gusto hablando acerca de lo que significa la voluntad de Dios, pero quiero enfocarme en una definición acorde a lo que estamos estudiando, y John MacArthur lo define de la siguiente manera: es la orquestación soberana de las circunstancias de Pablo por parte de Dios. Vamos a traducirlo. Es Dios poniendo cada una de las situaciones que vas a vivir en tu vida. Siempre y cuando no sea una falla. Porque cuando pecamos no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad de nosotros. Porque si no de ahí nos agarramos, pues es que Dios me lo puso enfrente. Sí, pero podías decir sí o no. Pues es que pequé, pues es voluntad de Dios, ¿no? Dios es soberano, tiene el control de todo. Entonces también Él me permitió pecar, alabado sea el Señor. No, no. La soberanía de Dios es la orquestación soberana de las circunstancias de Pablo por parte de Dios. Es decir, Dios ha planeado de antemano las circunstancias por las que Pablo ha pasado y las nuestras también. E independientemente de cómo nos parezcan, si nos gustan o no, estas circunstancias están dirigidas a cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. El propósito de Dios para la vida de cualquiera no es pecar, y menos para sus hijos. ¿Cuál es el propósito del ser humano? Glorificar a Dios. Tan es así que somos portadores de su imagen y semejanza. Pero como cristiano, ¿tienes que glorificar a Dios con tu vida, sí o no? Sí. ¿Lo hago?
Pensemos en esto. Ujú. Nuestra vida no es para darnos gusto. Ujú. Está por un lado el legalismo y por el otro lado el antinomianismo, que es una forma elegante de decir liberalismo cristiano. Y entonces hago lo que quiero. ¿Por qué? Porque tengo libertad en Cristo, sí, pero tu libertad es del pecado. Las circunstancias las pone Dios. Él nos pone en la situación que Él quiere porque se va a cumplir su propósito. Y el versículo continúa ahí en el versículo 32, para que con gozo llegue a vosotros por voluntad de Dios y sea recreado juntamente con vosotros. Pablo ha encontrado el reposo que deseaba, aunque estaba preso. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 10. Dice así, rogando de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Desde el principio de la carta, Pablo manifiesta su deseo de ir a Roma. Ujú. Pero vamos ahora a Hechos 28:15, por favor. Dice así, de donde oyendo nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro, hasta el apio y hasta y a las tres tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. O sea, Pablo, ah, gracias a Dios, con unas cadenas bien puestas. Así estaba Pablo. Ujú. Cuando leemos esto, dio gracias a Dios y cobró aliento, felizmente arrestado. ¿Cómo podía estar felizmente arrestado? Porque tenía la paz de Dios, porque oraba. Ujú. ¿Cuántas veces nos ahogamos en un vaso de agua? Tenía él esa paz que el mundo no da, que el mundo no conoce. Bueno, ¿qué estás loco? ¿Qué? ¿Ves, qué no ves lo que está pasando? Pues sí, pero estoy feliz como lombriz, porque Cristo me ama a mí, porque su palabra es verdad, porque puedo hablar con Él y no solamente le hablo, me escucha y no solamente me escucha, me responde. ¿Cómo está tu vida de oración? Ahora, si estás en medio de tormentas, sin esperanza alguna, escucha. Dios ha mostrado su amor para contigo en que siendo aún pecador, Cristo murió en la cruz en tu lugar, resucitó al tercer día y si te arrepientes, crees en Él, entonces sí puedes ser llamado hijo de Dios. Tendrás la esperanza de que no importa lo que ocurra, tendrás paz porque eres agradable a tu Creador. Casi nadie tiene problemas, ¿verdad? La vida es un problema. La vida está llena de problemas. Pon tu fe en Cristo. No va a ser más fácil. No vas a tener menos problemas, pero sí vas a tener paz. Así como Pablo, arrestado, pero reposa. Qué curioso, ¿verdad? Aún en esas circunstancias tan difíciles. Esto nos lleva al versículo 33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pablo finaliza esta sección. Esto es una oración, hermanos. Es una pequeña oración. Usando uno de sus nombres favoritos. Si tú analizas las cartas paulinas, te vas a dar cuenta que es uno de los nombres que más usa Pablo para referirse al Señor. Dios de paz. Una pausa aquí. ¿Cómo puede Pablo decir esto si está en una tensa y difícil circunstancia? La respuesta es fácil. Lo ha puesto en oración y confía en que la soberanía de Dios, lo que la soberanía de Dios le está poniendo por delante. Ujú. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, hermanos. Quiero que pienses en esa necesidad que tienes aquí en la mente. La mayoría tenemos algo de lo que no nos deja dormir.
Yo en mi caso un perro. Ujú. Que ladra con singular entusiasmo y alegría. Entonces, no puedo agarrar el perro y traérselos, pero lo pongo delante de ustedes en oración, de sus dueños. Pero saben una cosa, yo le decía a Moni, el que tiene que cambiar soy yo, porque ellos están en todo su derecho. El perro está en todo su derecho de hablar y yo tengo que ser el paciente, yo tengo que ser el razonable. ¿Por qué no oras también tú por algo que sea muy difícil, pero cambia la perspectiva cuando el que tiene que cambiar eres tú? Es que no me hace caso cuando le predico el evangelio, ¿cómo te comportas? Es que me reprobaron, estudiaste, no. 2 más 2 son 4, no 5. Piensa en eso. Date unos segundos para pensar en eso que te tiene atosigado. ¿Ya lo pusiste en manos de Dios? Sí. ¿En serio? Pablo no estaba así cargado de cadenas, pero estaba arrestado. ¿Y cómo estaba? Así, como el bebé. Así. Ujú. Tranquilo, arrestado, sabiendo que le iba a ir muy mal, porque ya lo había puesto en manos de Dios. ¿Eso lo hacía menos peligroso, menos feo, menos terrible? No, pero ¿cómo estaba Pablo? Tranquilo. ¿Por qué? Porque ya lo había puesto en manos de Dios. Por eso te pregunto, ¿eso que tienes ahí atravesado, ya lo pusiste en manos de Dios? Sí. ¿En serio? Porque si lo traes aquí, entonces no estás poniendo primero la justicia de Dios, no estás poniendo primero la palabra de Dios y su justicia. No crees que todo va a ser añadido. Así de simple. Ujú. Vamos a regresar a nuestro texto. Amén. Ay, Gerardo, ya no le hagas. ¿Qué vamos a revisar en amén? ¿Qué significa amén? Que así sea. Amén. Cierra esta oración del apóstol que tiene una tormenta por delante, pero gozoso por cumplir la tarea, apoyado en la oración. Amén, que así sea. Me van a dar hasta por debajo de la lengua. Amén, que así sea. Pero estoy cumpliendo el propósito de mi Señor. Estoy en paz. ¿Me va a doler? Sí. ¿Voy a sufrir? Claro. ¿Me van a matar? Por supuesto. Pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si no, no le preguntas a Pablo, pregúntale a Cristo. Aquel que murió en la cruz para el perdón de tus pecados, para darte salvación, oró y caminó con gozo por cumplir la voluntad de su Padre. ¿Sí o no? ¿Le dolió? Sí. ¿Sufrió? Sí. Y nosotros nos ahogamos en vasos de agua que no están llenos ni a la mitad. Hermanos, menospreciar la oración es un error que nos lleva invariablemente al desastre. Piénsalo. ¿Cuántas veces lo has intentado arreglar tú? ¿Cuántas veces te salió? Invariablemente nos lleva al desastre, a la autonomía y a la independencia de Dios siendo cristianos. Y eso es peligrosísimo. Hermanos, dependamos de la oración para que nuestras vidas, porque nuestras vidas dependen de ello. Otra vez, Charles Spurgeon, la razón por la que hemos sido derrotados y por qué nuestros estándares se arrastran en el polvo es porque no hemos orado. Matthew Henry escribe al respecto, los que prevalecen en oración deben esforzarse en oración. Los que piden oraciones de otras personas no deben descuidar sus oraciones. Todo nuestro gozo depende de la voluntad de Dios. Seamos fervientes y yo agregaría constantes, regulares y específicos en las oraciones con otros y por otros, para que por amor a Cristo y con el amor del Espíritu Santo puedan venir grandes bendiciones a las almas de los cristianos y a las labores de los ministros.
y para que tu oración tenga bendición, pon tu fe en el Señor Jesucristo para salvación. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es tan clara. Pero nosotros, Padre, somos humanos. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, a menos que tú lo hayas escogido, llamado, regenerado y salvado, Señor. Padre, te ruego por cada uno de nosotros que nos pongas esa necesidad de orar a ti, Señor. De orar, sí, en lo individual, pero también en lo grupal, Padre. Que tú nos hagas más dependientes de la oración. Pablo, como decimos, siendo Pablo, oraba. Aún más el Señor Jesucristo, siendo Dios, oraba para no dejar de depender de ti, Señor. Haznos más dependientes de ti. Haznos más dependientes de ti, Señor. Perdónanos por nuestra arrogancia de creer que podemos hacer las cosas sin orar, sin depender de ti, Señor. Y te ruego por aquel que esté viendo esto, si llegó a este punto, que tú, Padre, si no ha puesto su fe en Jesucristo, que tú le pongas esa necesidad, que tu Espíritu Santo le convenza de pecado, que ponga su fe en Jesucristo para salvación. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.